Bienvenidos nuevamente a la clase de introducción a SolidWorks. En este caso estamos viendo ciertas secciones o ciertos parámetros referidos a las piezas para poder adentrarnos de manera más efectiva y más completa a lo que sería el módulo de ensamblajes. Habíamos desarrollado en su momento un cilindro o un cuerpo cilíndrico con ciertas perforaciones. Lo que me voy a disponer ahora es de realizar los cuerpos de las distintas elementos que van a colocarse en esas perforaciones. Lo que sí, voy a dibujar y voy a extruir saliente base de piezas ya sea cilíndricas, rectangulares, poligonales y de tipo ranura, pero en una primera instancia voy a desarrollarlas sin, en parte, saber las dimensiones de la misma. Voy a extruir saliente base, simplemente. Voy a extruir, le voy a indicar una medida de 500 milímetros. Realizada la extrusión de 500 milímetros, puedo guardar este archivo. Le voy a dar control S, me va a dar la opción de guardar. Le voy a indicar que lo voy a guardar en la carpeta B y le voy a indicar cilindro, ejemplo, ensamble. Ahora lo que voy a hacer es, sobre esta misma pieza, si quiero, puedo modificarla. Directamente me voy a editar el croquis y borraré el croquis dicho y le indicaré ahora que va a ser un polígono de 6 lados. Y le voy a decir que extruya saliente base de la misma como tal, 50 milímetros. En este caso le voy a modificar la extrusión en una medida de 500 milímetros. De pasarlo de 500 milímetros a 750. Puedo simplemente editar, al seleccionar la operación que voy a editar, me voy a la opción de editar operación, o, si vemos ahí, cuando yo selecciono la operación respectiva, en la zona gráfica, justamente si yo muevo un poco apretando la rueda del mouse, puedo observar que aparece una cota. Esa cota justamente es correspondiente a la medida de la extrusión saliente 1 o saliente extruir 1, o sea, la cota característica de mi operación seleccionada. Si yo la toco, la puedo modificar como tal, 750 milímetros. Le daré a aceptar y de ahí vemos que se ha modificado. Lo mismo, si cliqueo 2 veces, también pasa lo mismo. Pasarlo de 750 a lo que sería 800 si quiero. Le doy a aceptar. Y vemos lo siguiente. Como lo he editado de esta manera, se me ha puesto la saliente extruir 1 con un logo del semáforo. Eso quiere decir que el SolidWorks hizo el cambio correspondiente de la medida, pero no la replicó por el momento. La operación de SolidWorks está totalmente parada. Así que le doy a la opción de reconstruir y vamos a ver que dicha operación se reconstruye como tal, en la medida que yo le indiqué, y de esa manera tengo la pieza que yo quiero. Le puedo indicar si quiero el material, le voy a decir que sea acero carbono no aliado. Digamos que dentro de todo cambió en cierta apariencia. Y lo voy a guardar como en la carpeta, por ejemplo, C. Y este va a ser polígono, ejemplo, ensamble. Luego voy a hacer el cuadrado. Voy a editar nuevamente mi croquis. Voy a hacer rectángulo, mejor dicho, voy a borrar el croquis correspondiente, control 8 para centrarme de manera normal. Rectángulo de centro partiendo desde el origen. Y de ahí voy a decir que reanude. Y le voy a dejar en 850 milímetros de distancia, el cual le voy a cambiar el material y voy a decir que sea de latón. Antes de continuar,
vamos a observar una cierta particularidad que son las geometrías de referencia. En este caso le voy a indicar geometría de referencia plano y si le damos a dicha opción, veremos que el programa estará cargando el módulo de geometría de referencia plano y el mismo generará un plano como tal dependiendo de las referencias que he indicado. Si le indico esta primera referencia de esta cara, me va a generar un plano paralelo y sobre dicha cara. Si selecciono la cara opuesta de este polígono, además de esa primera cara, me va a generar un plano paralelo entre ambas caras y a su vez dispuesta de manera intermedia en la distancia de dichas caras. Así como he dispuesto de manera paralela, o puedo disponer de manera perpendicular, y le tendré que indicar una referencia extra más para que se desarrolle de manera perpendicular. También incluso le puedo indicar un punto como tal. Lo que sí le debo agregar alguna otra referencia para que se pueda desarrollar de manera efectiva. Antes de desarrollar una geometría de plano de referencia, voy a realizar una operación más. Voy a colocarme sobre el plano vista lateral, voy a dar clic, voy a dar control 8, voy a hacer un croquis. Ese croquis va a ser una línea constructiva que va a salir desde la mitad de la pieza. Si yo me posiciono sobre una de las aristas de la pieza, se me va a abarcar un punto amarillo, además del logo correspondiente del punto medio. Ahí es donde me puedo ubicar. Voy a hacer una línea y voy a realizar otra línea y otra línea como tal. Y voy a indicarle que este ángulo entre línea y línea va a ser de 45, por ejemplo. Y que la distancia entre este ángulo y ángulo también van a ser 45, aunque seguramente ya esto esté totalmente definido. Lo que le falta definir en sí es la distancia. La distancia que hay de acá a acá le voy a definir como, por ejemplo, 500 milímetros como tal. Y ahora sí estará completamente definido el croquis. Voy a cerrarlo. Estará creado el croquis número 2. Lo que voy a hacer es voy a geometría de referencia, plano. Me voy a visibilizar el croquis 2 como tal. Y vemos que independientemente si lo tengo o no visualizado, la operación de plano de referencia no lo admite. En este caso voy a editar la operación. En vez de decirle que sea línea constructiva, van a ser líneas como tales. Puedo irme a la opción esta que me dice geometría de constructiva. Esta opción me indica cambio de parecer. Si estaba constructiva, la va a definir como línea. Si estaba como línea, la va a definir como geometría constructiva. Voy a seleccionar esta y... Mejor dicho, voy a seleccionar esta y esta. Y la voy a dejar como normales. Voy a salir del croquis y vamos a ver que esas dos líneas aún se mantienen ocultas, parece. Me voy a geometría, plano. Me voy a definir un punto.
Una vez desarrollado nuestro croquis correspondiente, vemos cómo, si yo oculto la rejilla como tal, acá, y dejo este parámetro desactivado, puedo tener este croquis, que es básicamente un triángulo de 500 milímetros de base, 45 de ángulo. Ahora bien, vemos que el croquis se encuentra visible. Me voy a plano de referencia, me voy a referencia y selecciono este punto. Y le voy a indicar como segunda referencia esta arista, de las cuales me genera un plano en dicho punto de manera inclinada, porque ha establecido una relación perpendicular del tipo coincidente para el punto, perpendicular para lo que sería la línea. Si no, puedo modificar la línea dependiendo de cómo sea el caso. Puedo seleccionar esta y vemos cómo el plano se ha invertido como tal. En este caso voy a usar esa línea de referencia como tal para generar ese plano inclinado. Lo voy a dar a aceptar y de esa manera, si quiero ahora, puedo ocultar el croquis que he utilizado. Me voy a centrar en el plano, le voy a dar croquis, control 8, voy a hacer un círculo de tanta medida, X. Lo que sí le voy a decir que dicho círculo se encuentre alineado a la parte media de dicha pieza y que con respecto a la base habrá una distancia equivalente de 350. Y le diré que haga una extrusión saliente base hasta lo que sería la cara externa de lo que sería la superficie externa de este rectángulo. Voy a aprovechar y voy a hacer un croquis sobre esta cara. Voy a hacerle que convierta las entidades de esa superficie cilíndrica en un croquis circular. Le voy a decir extruir saliente base y ahora le voy a decir que se extienda hasta los 250. Ahí finalizaré mi pieza que quiero desarrollar del tipo latón. Le voy a dar guardar como y la voy a guardar, por ejemplo, en la carpeta D. En la carpeta D voy a guardar justamente como si fuera rectángulo y de ahí le daré a aceptar. Luego, si quiero, puedo ir borrando estas operaciones, si quiero, o puedo abrir una nueva pieza como tal. Voy a cambiar el croquis empleado, voy a decirle que ahora voy a hacer una operación de croquis tipo ranura. Justamente le voy a indicar a la ranura que empiece desde el origen, opción número 2, ranura recta centro extremo. Le voy a indicar que sea horizontal el despliegue, de esta manera, y luego le daré que rehaga todas las operaciones descritas, y así tira lo que sería la medida correcta de una ranura expresada o extruida a una cierta altura de 800 milímetros, que en este caso la voy a cambiar a 650, por ejemplo. 650, a aceptar. Vemos que realizó el cambio de operación. Le voy a cambiar el material, le voy a decir, por ejemplo, níquel. En este caso voy a reanudar, voy a reconstruir la pieza. Ahí se acomodó como tal y lo voy a guardar como lo que sería ranura, ejemplo, ensamble, y lo voy a guardar en la carpeta D. Bien, ahora voy a cerrar. Nos vamos al módulo ensamble como tal, ensamblaje, y cuando habramos abierto nuestro ensamblaje se nos va automáticamente a comenzar el mismo y le vamos a tener que indicar cada una de las piezas que tenemos que realizar el ensamble. Este proceso lo podemos comenzar desde un principio o podemos ir poco a poco, ir agregando las piezas como sea posible. De la carpeta A voy a agregar el ensamble A,
ensamble pieza ejemplo, me voy a examinar de vuelta, le voy a indicar que ahora voy a la carpeta B, el cilindro, y se me va a ir cargando los documentos. Examinar, carpeta C, polígono, examinar, carpeta D, ranura, y así sucesivamente voy cargando todas las piezas y necesariamente o innecesariamente tienen que estar sobre la misma carpeta de trabajo. Puede estar en múltiples carpetas divididas. La idea es recordar en cuál ubicación se encuentra. Voy a colocar el ensamblaje pieza ejemplo, la pieza madre al cual voy a relacionar el resto, y la voy a colocar, por ejemplo, en cualquier punto del espacio. Por ejemplo, acá. Vemos que cuando yo coloco la pieza respectiva en el módulo de ensamble, se me coloca la pieza en el historial como tal, en el menú de Feature Manager, y se me coloca lo que sería un entre paréntesis F. Eso quiere decir que la pieza como tal está fija, fix. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo me voy a lo que sería ensamble, mover componentes, y yo justamente cliqueo sobre tal, o muestro el mouse sobre dicha pieza, me dice el componente está fijo, no puede moverse. Si bien no lo puedo mover por el momento, ahora sí lo puedo desvincular de esa posición fija. Como vemos acá, el plano alzado del ensamble está acá, el planta está ahí y el vista lateral está ahí. Esos son los planos correspondientes a este ensamblaje número 1. Fijémonos que van a diferir completamente a lo que sería los planos alzado, planta y vista lateral de lo que sería la pieza. Vemos cómo ahí los planos difieren. Entonces lo que puedo hacer para reacomodar eso en la medida correcta es irme a lo que sería el ensamblaje pieza ejemplo, la pieza que está fija, clic derecho y le doy a una de las opciones que es flotar. En ese caso, cuando le doy a flotar, se me coloca un signo menos y eso quiere decir que dicha pieza está completamente libre al movimiento que yo desee. Puedo arrastrarla en cualquier momento del espacio, en cualquier lado del espacio, mejor dicho, como así puedo rotarla. Me voy de vuelta a lo que sería el ensamble, despliego su menú y vemos todas las operaciones recurrentes a dicho ensamble. Voy a seleccionar el origen, del ensamble en sí, y le voy a indicar relación de posición. Relación de posición justamente establece un tipo de relación entre las entidades que he elegido, en este caso el origen del ensamble y el origen de la pieza, y les voy a indicar una cierta relación. Coincidente, paralela, perpendicular, tangente, bloquear, distancia o relación del tipo ángulo. Esas son las relaciones de posición estándar. En este caso quiero que ambos orígenes sean coincidentes entre sí. Le voy a dar a aceptar y voy a salir. Si yo aprieto ahora Control 7, vemos cómo la pieza se ha acomodado en sí a la vista isométrica del ensamble. Vemos cómo los planos vista alzado, planta y vista lateral son coordinados o están coordinados a los planos planta, alzado y vista lateral como tal. Voy al módulo de vuelta, ensamblaje, a la pestaña ensamblaje, insertar componentes y como vemos puedo agregar nuevamente lo que serían los componentes. Ahora bien, va a pasar exactamente lo mismo que pasó hace un rato. He cargado toda la lista de componentes a insertar y cuando yo haya insertado uno, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar automáticamente una vez que yo inserte la pieza. En ese caso, para que no me pase eso, justamente el mensaje que nos brinda SolidWorks es que dice utiliza la tachuela para insertar múltiples copias del mismo componente o de un componente distinto. Esa tachuela es la opción que está justamente al lado de cancelar, que si le damos clic se va a poner en azul
y este menú va a estar anclado hasta que yo lo diga. Me voy a examinar, voy a cargar rectángulo, voy a cargar ranura, voy a cargar cilindro, que estaba en la carpeta, el C estaba el polígono, lo que sería la carpeta B estaba el cilindro. Y acá vemos cómo están cargadas las múltiples componentes que voy a colocar. Yo voy a cargar el cilindro, selecciono el cilindro y vemos que si me voy a la zona de gráficos, me coloca el cilindro correspondiente. Si yo le doy clic en la zona de gráficos, automáticamente lo colocó y ahora, si quiero, puedo ir colocando más del mismo. Pero lo importante acá es que no se me haya desaparecido de esta lista. Puedo colocar más de lo mismo, si según corresponda, puedo apretar escape y de esa, o mejor dicho, no aprieto nada, me voy a polígono, por ejemplo, lo selecciono y ahora puedo colocar el polígono como tal. Voy a ranura, voy a rectángulo y así como puedo colocarlo. Vemos que a la hora de colocar cada pieza se nos coloca este pequeño menú desplegable que nos está indicando cómo podemos colocar la pieza. Acá nos dice que si arrastramos la pieza como tal se va a colocar en esta medida y si yo aprieto alguno de estos tres botones va a rotar el componente 90 grados, la medida del ángulo que está explícita acá, según el eje que yo decida. Si yo lo hago con respecto al eje X, por ejemplo, va a rotar de esa manera. Si lo hago alrededor del eje Y, va a girar derecha, izquierda y así sucesivamente. Si lo hago en el eje Z, y así sucesivamente. Eso nos puede servir en el futuro. Lo voy de acá y ya cada pieza fue insertada. Me voy a desanclar y voy a cancelar. Y en esa forma habré puesto todos mis componentes. Ahora bien, lo que voy a hacer es guardar, control S, voy a reconstruir y guardar documento. Le voy a decir que guarde en la carpeta A, por ejemplo. Le voy a decir ensamble o ensamblaje general número 1. Vemos que el tipo o extensión es tipo ensamblaje, ASM o SolidWorks Assembly. Guardar. Y con eso se habrá guardado nuestro ensamblaje general. Ahora debemos realizar todas las relaciones de posición necesarias para colocar nuestras piezas. Pero como vemos ahí, nuestras piezas son muy voluminosas, son muy grandes con respecto a las perforaciones. Si estas perforaciones fueran las correctas, como nosotros fuimos poco a poco desarrollando sus medidas de cotas, lo que tenemos que hacer es modificar el resto de piezas acorde a la pieza de referencia. Por ejemplo, voy a disponer de cambiar la medida de este cilindro. Yo sé que este círculo tiene un cierto grado de perforación. Ahora bien, puedo hacer dos cosas. En este caso, puedo irme a la herramienta calcular o pestaña calcular, medir, y voy a indicarle aquí mida esta pequeña arista. Y si le cambio el sistema de unidades correspondiente, ahora sí, medir esta pequeña arista y me dice que la longitud es de 47.12, lo cual no me interesa porque lo que me interesa a mí es saber la medida del diámetro, 15 milímetros. Fijémonos que dependiendo de la versión de SolidWorks nos permite copiar este resultado. Yo lo voy a copiar, así tenerlo dentro de mi base de datos. Y ahora lo que voy a hacer es apretar sobre dicha pieza que voy a modificar y me dice acá abrir dibujo, abrir pieza en posición, abrir pieza como tal. Si yo lo abro la pieza como tal, fijémonos que la va a abrir una nueva ventana donde estaba dispuesto nuestro cilindro. Me voy a ir a lo que sería la instrucción saliente base 1, me voy al croquis 1 y en ese croquis 1 lo voy a editar y ahora sí le voy a dar la medida de cota correspondiente.
voy a acotar, le puedo tipear 15 como tal, o puedo apretar control B, porque se había copiado el valor del diámetro que yo había obtenido a partir de medir. Entonces, al medir correctamente, he dispuesto de la medida correcta del diámetro, diré aceptar, que rehaga las operaciones, y acá veremos que corrigió la medida de la barra, que incluso ahora la puedo editar del material y decirle que es de caucho. Vemos cómo se asemeja la apariencia al caucho. Le voy a dar control S, se guardará el mismo, ahora con las especificaciones que yo he deseado y que son las necesarias. Me voy a cerrar y ahora veremos que se va a actualizar el ensamblaje como tal, porque se modificó esta pieza que se encuentra dentro del ensamblaje. Y esta pieza como tal ahora sí es acorde a dicha perforación. Iré a la pestaña ensamblaje, relación de posición. Aquí pasa lo mismo, puedo dejar fijada la opción de relación de posición para no ir entrando y saliendo del mismo, pero por el momento la voy a dejar así. Lo que yo quiero hacer es una relación concéntrica entre la perforación que se encuentra aquí con respecto a la barra. Si lo hago concéntrica, cliqueo la relación concéntrica, tengo que seleccionar caras cilíndricas que van a ser concéntricas entre sí, que van a compartir el mismo eje. En este caso puedo seleccionar la arista circular, como puedo seleccionar el cuerpo cilíndrico. Selecciono este cuerpo cilíndrico de perforación, el cuerpo cilíndrico correspondiente, y fijémonos cómo se mueve la pieza de la barra de caucho, en este caso, hacia la pieza madre. ¿Por qué se movió la pieza caucho y no la otra? Porque, si le doy acá a aceptar justamente, si le doy a aceptar, el menú de relación de posición se va a cerrar y vemos cómo solamente la pieza caucho que estaba en el espacio se movió hacia la pieza ensamblaje, pieza ejemplo. ¿Por qué fue así y no al revés? Porque el ensamblaje de pieza ejemplo es una pieza que está totalmente definida en posición. Nosotros le habíamos dicho justamente que la relación de posición general fuera coincidente entre los orígenes de la pieza con respecto al ensamble. Entonces, la pieza quedó totalmente fija como tal. Y vemos cómo no posee ningún logo como tal. Entonces, la pieza esta está completamente definida en posición. Por eso fue que la barra esta de caucho se movió solamente. Ahora bien, esta barra de caucho puede girar como puede moverse hacia arriba o hacia abajo. Lo que no puede ser es desplazarse izquierda a derecha, porque tiene que mantener la relación concéntrica y la pieza esta madre está totalmente fija. Entonces lo que voy a hacer es moverme hacia arriba. ¿Para qué? Porque quiero que justamente la base de este cilindro choque o se coloque con el piso de esa perforación. Quiero que sean coincidentes esas caras, que se toquen esas caras. Entonces lo que voy a seleccionar es el piso donde se va a colocar, la cara donde va a realizar el contacto. La puedo seleccionar manteniendo control a ambas caras y vemos cómo, si yo suelto control, automáticamente se me colocan las relaciones de posición que vimos estándar. En este caso voy a decirle que sean coincidentes, porque cada cara quiero que sean coplanares, y vamos a ver cómo la barra de caucho va a bajar hasta colocarse donde corresponde. Y ahí vemos cómo la barra de caucho está en sí fija en posición. Sin embargo, si tuviera acá algún objeto característico, podría ver lo que se va a ver ahora con más detalle, pero lo que le sucede a esta pieza es que está fija en posición, pero puede moverse girando. Si se puede llegar a apreciar ahí, vemos cómo el objeto poco a poco se mueve. Justamente voy girando, girando, girando. Entonces le puedo indicar justamente a esta pieza, puedo irme a lo que era relación de posición concéntrica, puedo irme a editar operación y le puedo indicar bloquear rotación.
Cuando le indique bloquear rotación, tanto posición como movimiento estarán completamente restringidos, y vemos como el cilindro, ejemplo, que tenía en su momento un signo menos, porque no estaba completamente definido en posición, ahora sí lo está. Aprieto control 7 y vemos como poco a poco va quedando el ensamblaje. Recordemos que a medida que avancemos en nuestros pasos, dependiendo de nuestra modalidad de trabajo, la idea es poco a poco ir guardando. Control S para ir guardando automáticamente. Ahora bien, voy a medir lo que sería el rectángulo. Vemos que si me voy a la pestaña calcular, mido, me dice que este rectángulo es de 10 milímetros de base y esa longitud de ahí es de 20 milímetros. No confundir con la longitud total que está brindando, porque justamente yo he clicado sobre esa arista de 10 milímetros, he clicado continuamente la arista 2 de 20 y la longitud total expresada es de 30. En ese caso, lo que voy a remarcar acá es una base de 10 y una longitud de 20. Por lo tanto, una vez salgo de ese menú, me voy a esta opción de rectángulo, me voy a abrir pieza como tal y cambiarle sus cotas. Puedo abrir la pieza como tal o puedo abrir la pieza en posición. ¿Qué hace? Básicamente abre nuevamente el archivo, pero lo deja exactamente en la posición que se ve en el ensamblaje, para que nos ayude a ubicarnos en el espacio. Me voy a salir de Extruir 1, voy a editar la cota y de ahí le voy a indicar justamente 10 milímetros de ancho y 20 de largo. 10 y 20. Voy a decirle que reanude todas las operaciones. Y vemos por un lado que ahora el cilindro este de aquí quedó corto, fue un cuerpo muy grande con respecto a la barra esta de acá. Lo que voy a aprovechar es editar dicho croquis. Voy a indicarle ahora la medida del cilindro como era el anterior, de 15 milímetros. Y ahí se habrá acomodado de mejor manera. En este caso vemos cómo el cilindro se acomodó sobre el ancho de 10 milímetros. Ahora lo que voy a realizar es nuevamente cambiar la predisposición. Voy a decirle que en realidad este va a ser el largo de 20 y la otra cota va a ser de 10 para cambiar las medidas y que se acomode en mi cuerpo de mejor manera. Y de esa manera vemos que si yo rehago los ejemplos, vemos que la pieza queda en mejores condiciones. Y esta instrucción saliente 3 justamente fue hecha a partir de copiar entidades del croquis del círculo. Entonces también se ha acomodado a una instrucción de 15 milímetros de diámetro. Lo que sí voy a cambiar es el largo. Le voy a indicar justamente que esta instrucción va a ser solamente de, por ejemplo, 20 milímetros. Aceptar. Y de ahí reconstruiré para que se acomode mejor los datos. Vemos que si aprieto control 7, la vista isométrica, control 8, la vista frontal, control 8, la vista opuesta, y vemos cómo está desarrollada nuestra pieza. Control S para guardar, cierro y vemos cómo se actualiza mi ensamble en consecuencia. En este caso le voy a indicar dos cosas. Tengo que empezar las relaciones de posición. Le voy a indicar justamente que esta relación de posición van a ser, por un lado, coincidentes. Tienen que ser coincidentes con el piso y coincidentes con las caras. Especialmente esta cara con su respectiva cara y la cara del largo con su cara del largo y la cara del ancho con la cara del ancho. Puedo seleccionar las caras como lo que sería la medida de las aristas. Fijémonos que si selecciono esta cara, la cara del ancho, y selecciono lo que sería esta cara de acá,
La primera opción que se me automáticamente va a atender el SolidWorks es de coincidente. Ahora bien, no quisiera que esa barra lateral estuviera por dentro del ensamblaje, sino que quisiera que estuviera por afuera del ensamblaje. Si incluso le doy a la rotación de alineada, vemos cómo me lo rota, pero de manera no efectiva como tal. Entonces me voy hacia atrás, le voy a nuevamente hacer la relación coincidente, pero con la otra cara. Voy a seleccionar esta cara y voy a seleccionar esta cara como tal. Se van a poner en relación coincidente. Si nos vamos ahí en la vista superior, vemos como ambas caras son coplanares entre sí, pero yo quiero que este cuerpo esté dispuesto a que su barra lateral adjunta estuviera del otro lado. Entonces le voy a cambiar la posición, la relación de alineación de relaciones de posición, y vemos que ambas caras ahora son coplanares, pero si bien son coplanares, ahora el brazo lateral está del lado opuesto al lado que yo deseo. Ahora si quiero, puedo un poco rotar la figura para que se acomode de mejor manera. Lo que le voy a dar ahora es la fijación mejor dicho, la relación coincidente entre esta cara y esta cara. Le doy opción coincidente, se va a desplegar de esa manera. Y vemos como no puede moverse de izquierda a derecha, pero sí puede moverse de arriba hacia abajo. Tampoco puede rotar, porque justamente ambas caras delimitan la rotación. Entonces, vemos que este rectángulo aún no está completamente definido en posición, porque me falta relacionar justamente el piso de la perforación con lo que sería la cara de contacto de la pieza. Le voy a decir a ambos que sean coincidentes. De esa manera tendré disponible de esta manera. Ahora me iré a lo que sería, a medir lo que serían estas, puedo medir lo que serían estas aristas. Puedo ir a la pestaña calcular y decir cuánto mide esto, 11. ¿Cuánto mide esta arista? También 11. 11, 11 y 11. En total todo mide 11. Podría ir modificando con esa medida de 11,55 lo que sería cada arista. Otra opción que tengo, además, es irme a la pieza en sí, a la pieza ensamble madre, ensamble pieza ejemplo. Puedo abrirla como tal. Y una vez que esté en esta pieza, me iré a lo que sería el croquis de las perforaciones. Y ahí vemos que el croquis de la perforación del polígono, de 6 caras, de 6 lados, tenía un círculo inscripto de 20 milímetros. Con esa información cerraré nuevamente. No se me actualizará el modelo porque no he hecho ninguna operación de modificación. Me voy a abrir piezas del polígono y le voy a editar su medida de diámetro. Editar, croquis. Voy a elegir la medida del diámetro y le voy a indicar de 20. De ahí que reanude todas las operaciones, que en este caso será una sola, y de ahí, de esa manera, se formará el polígono respectivo. Control S para guardar, cerraré. El modelo ahora sí se actualizará y ahora vemos cómo se ha acomodado bien la pieza. Me voy a establecer las relaciones de posición respectivas. Le voy a indicar, por ejemplo, ensamblaje, relación de posición. Voy a anclar este menú para que esté todo el tiempo activo. Voy a decirle que esta cara de contacto va a estar justamente coplanar con el piso de la perforación del polígono. Ahora bien, está coincidente, puede moverse e incluso girar, pero no puede desplegarse de lo que sería esa altura. Siempre va a ser de manera coincidente con lo que sería el piso de la perforación. Le voy a indicar, por ejemplo, esta cara y le voy a decir que sea coincidente con esta. Ahí vemos cómo la pieza ahora se ha fijado, restringido más en movimiento.
Fijémonos que ahora no puede rotar, pero sí puede moverse, porque ahora la cara esa que he seleccionado es acoplada a la otra, pero no necesariamente he fijado su posición. La voy a fijar de la siguiente manera. Le voy a decir que esta cara, por ejemplo, va a ser fija, va a ser coincidente con esta cara. Y ahí le daré clic derecho para que acepte. Voy a desanclar para poder salir, voy a dar a aceptar. Y ahora vemos cómo el polígono está completamente definido. Si yo lo quiero mover, si yo quiero arrastrarlo, no puedo hacerlo, porque está completamente definido en el espacio. Incluso eso es lo que me dice el SolidWorks. El componente seleccionado está completamente definido, no se puede mover. Perfecto. Me voy de vuelta a la pieza madre, abrir pieza en posición, por ejemplo, y voy a recapitular a partir del croquis de cortar cómo fueron las medidas de la ranura. 5 milímetros de radio, 15 de lo que sería el largo de la ranura, el largo central de la ranura, y con esas medidas puedo empezar. 5 y 15. Voy a cerrar, voy a abrir pieza de lo que sería la ranura, me voy a ir a la parte de saliente extruir, voy a ir específicamente al croquis, editar croquis, control 8, y de ahí le voy a dar las medidas. Le voy a decir que acá va a ser una medida de 15 y que la medida va a ser de radio de 5. Y de ahí le daré que haga las operaciones, control 7 para poder observar la isometría de la pieza nueva. Control S para guardar, cierro, se actualizará el modelo y ahora vemos cómo la pieza ensamble, o mejor dicho, la pieza ranura, fue completamente definida. Voy a definir las relaciones de posición. Puedo decirles que este cuerpo semicilíndrico, con respecto a esta perforación semicilíndrica, sean concéntricas entre sí. Perfectamente, y de esa manera, en gran parte, quedaría definida una relación de posición. Pero vemos que como es un cuerpo semicilíndrico, la rotación de la misma sí puede efectuarse, pero nunca rompiendo esa relación de concentricidad, además de poder moverse hacia arriba y hacia abajo. Así que puedo hacer dos cosas acá. Relación de posición, concentricidad con respecto a esas caras, o incluso puedo decirle que sean coincidentes esta cara con respecto a esta cara, y de esa manera el objeto no podrá moverse. No podrá moverse de lo que sería arriba a la izquierda, girar de lo mismo, pero sí puede desplazarse de arriba hacia abajo. Así que moveré el objeto a propósito para seleccionar la cara de contacto con respecto al piso, y de ahí diría relación coincidente, y el ensamble estaría completamente realizado. Le doy control S, incluso me fijo que cada pieza está completamente definida en el espacio del ensamble, y con eso en gran parte habremos medido o habremos relacionado y empleado distintas relaciones de posición. Con eso habré guardado mi ensamblaje como tal en la carpeta número A. Ahora bien, recordemos que el módulo ensamble es un módulo de ensamble general. Puede ensamblar tanto piezas como otros ensambles. Así que incluso puedo irme a lo que sería nuevo y lo que sería crear ensamblaje desde pieza a ensamblaje. Le doy a aceptar y ahí nuevamente estaría abriendo un nuevo archivo adjuntando todas las piezas o ensambles incluso que quiero colocar. Yo voy a colocar el ensamble general número 1 en este ensamblaje general. Lo que sí vemos nuevamente que cuando yo coloco las piezas o ensambles están desfasados con respecto al origen del ensamble nuevo. Así que lo que voy a hacer es nuevamente disponerlo para que flote dicha pieza y que el origen del ensamblaje general número 1 coincida con el origen del nuevo ensamble. Relación de posición se me va a automáticamente definir como coincidente y de esa manera queda este ensamblaje nuevo. Ahora bien, puedo incluso insertar otro ensamblaje general número 1
Y en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. En este caso voy a colocar que este ensamble, por ejemplo, sea, con respecto a la cara inferior, sean coincidentes entre sí. Así están sobre el mismo nivel. Y luego puedo indicarles que el ensamblaje general número 1 que estaba fijado, con respecto a lo que sería su plano alzado, voy a seleccionar y dejar seleccionado su plano alzado, me voy al ensamble general número 1, cuya referencia será la número 2, justamente, porque esto es una pieza copiada de la primera. Voy a seleccionar su plano alzado, con control, le clico clic, y ahora, una vez que suelte, se van a poner las relaciones de posición que yo desee. En este caso le voy a decir que sean distancia, y le voy a indicar que estén separados en una medida de 2 metros. O mejor dicho, 1 metro. Haré aceptar. Tengan cuidado siempre a la hora de qué unidades a utilizar van a emplear. En este caso, el ensamble general número 2 está colocado a 1000 milímetros de distancia con respecto al plano alzado y está sobre el plano o está en el mismo nivel de lo que serían las caras inferiores. Si yo intento moverlo, puedo moverlo hacia adelante o hacia atrás con respecto a lo que sería su posición. Si me voy al plano superior, fijémonos que puedo moverlo hacia adelante o hacia atrás de la pieza ensamble general número 1.1. Lo que sí no puedo moverme de izquierda a derecha porque se tiene que respetar la relación de distancia. Me doy a aceptar. Así que lo que puedo hacer incluso es relación de posición e indicarle una nueva relación de posición como tal. Puedo incluso seleccionar lo que sería el ensamblaje. Puedo seleccionar lo que sería un ensamblaje como tal, un plano, una vista lateral, por ejemplo, y decirle bloquear. Le daré a aceptar y en ese caso sigue moviéndose de izquierda a derecha, porque no he realizado ningún cambio en sí. Esa relación no me la ha tomado. Vista lateral del plano general, el ensamblaje general número 2, y le voy a decir también relación de distancia 125 milímetros. Y si le doy a aceptar, vemos como ahora el ensamblaje general número 1, 2 está completamente fijo en el espacio. Y mi ensamblaje general número 2, que lo voy a definir como ensamblaje general completo, en mayúscula, por ejemplo, y lo voy a guardar suelto en esta carpeta ejemplo ensamble.